Y me puse a pensar días pasados justamente en que hay pensamientos de personas que ayudan a ser disparadores para uno mismo, ¿no? Entonces, la brecha social, voy a repetir esto tal cual, constituye dos tipos de ciudadanos, decía esto, que tomo como disparador. Los argentinos discutimos hoy si queremos una democracia popular o una democracia republicana, y acá me quiero detener. Convendría agregar otra pregunta. ¿Qué democracia podemos tener con los ciudadanos realmente existentes y con la sociedad que los produce? Entonces me quedé pensando, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadanos están o estamos en esta sociedad? Luis Alberto Romero, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿qué tipo de ciudadanos, Luis Bueno, Alberto? esa es una pregunta que tiene que ver con lo que ha pasado en la Argentina en las 4 últimas décadas, donde se ha formado un mundo de la pobreza que antes no se conocía, porque antes de las décadas del 70 había pobres, por supuesto, pero era un número poco significativo. Ahora hay todo un universo, un 25-30% de gente, y entre otros muchos problemas, ¿no? Quizá no sea el más grave, todo lo que tiene que ver con la formación del ciudadano, con el interés por la cosa pública, con la idea de que lo que a uno le pasa tiene que ver con lo que le pasa al conjunto, eso, de eso poco y nada, ¿no? Entre otras cosas porque la escuela está muy mal, ¿no? Y porque las necesidades son demasiado urgentes para pensar que uno las va a solucionar eligiendo otro gobierno, prefiere tomar lo que tiene más cerca. Y esa es la ciudadanía que existe en buena parte del país, ¿no? Porque, como mencionó la palabra brecha, hay otra Argentina más parecida a como era antes, ¿no? Pero en esta Argentina poco puede esperarse de la ciudadanía. Ahora, en esto, Luis Alberto, hay parámetros distintos, ¿no? Desde hace 40 años, como bien dijo, a hoy hay otras referencias, ¿no? O sea, lo que es este individualismo que hoy se practica en la sociedad, la falta de sentido de pertenencia, por otra parte, una actividad política, podríamos decir, sin generalizar, basada en intereses y no en compromiso. ¿Es así? Bueno, usted me dice que algo así como que en el resto de la Argentina tampoco son todas rosas, y efectivamente, ¿no? Y bueno, yo siempre trato de mirarlo en términos históricos, o entre vivencias personales y historia, y si lo comparo con 1983, que fue el momento de fundación de la actual democracia, eso efectivamente ha declinado mucho, ¿no? En la década del 80, después del 83, había mucho de compromiso ciudadano, mucho de valores, mucho de idea de que el interés general era importante, ¿no? Y eso ha declinado mucho, ha declinado mucho, en parte quizás porque la democracia prometió más cosas de las que efectivamente podía cumplir, ¿no? Las crisis económicas fueron tremendas en ese sentido, ¿no? Constatar que teníamos democracia, teníamos libertad, pero teníamos hiperinflación, ¿no? De ahí que los que proponían otro tipo de salidas, como el estilo de Menem del gobierno personal, terminaron siendo más atractivos. De acuerdo a esta decadencia, bueno, sabemos de la importancia, ¿no? De la ley Sáenz Peña, de esto que posicionaba, bueno, etcétera, etcétera, y no nos vamos a ir tan atrás en la historia. Digo, de acuerdo al escenario, al actual escenario, ¿hay un punto de no retorno que no podemos volver o se puede recomponer? Mire, yo cuando razono soy pesimista, pero soy básicamente un optimista porque, en fin, me parece que uno no puede vivir si no tiene algún proyecto y alguna idea de que las cosas se pueden cambiar. Y yo no creo que sea imposible, porque, por ejemplo, hay un dato que ayuda, que es que la Argentina básicamente tiene buenas perspectivas económicas, ¿no? Si tuviera un gobierno razonable, podría aprovechar esa buena situación de la economía mundial, ¿no? Pero de ahí en más habría que hacer una tarea muy grande, ¿no? Una tarea muy grande, por ejemplo, reconstruir la escuela pública, reconstruir casi todo lo que tiene que ver con el Estado, y eh, recuperar a la pobreza, volver a incluirla, ¿no? Yo le diría, al final de eso podemos pensar en que volveremos a tener una ciudadanía
que funcione, ¿no? Pero ahí, para mi opinión, digamos, el punto neurálgico está en reconstruir el instrumento que es el Estado. Bastante ausente hoy, ¿no? Quizás. Por supuesto, ¿no? Yo creo que esa es la decadencia de la Argentina, pasa en primer lugar por esta destrucción sistemática del Estado, de sus agencias, de sus instrumentos, ¿no? Ni siquiera estadísticas tenemos, ¿no? Así que nos pueden decir cualquier cosa de la Argentina porque no hay estadísticas para respaldarla, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos un material, ¿no? Justamente la larga crisis argentina. ¿Por qué? Bueno, cuando yo empecé a escribir este libro fue en el año... Lo vamos a mostrar mientras... Fue en el año 2002, ¿no? Cuando me preguntaba por esa espectacular crisis, muy, muy estimulante por otro lado, porque a muchos nos hizo pensar, ¿no? En qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y el remate del libro tuvo que ver con la pregunta de si después de 2003 habíamos salido de esa crisis o no. Y mi balance es que no, ¿no? Esa famosa pregunta mal hecha, pero pregunta al fin sobre si la década ha sido ganada o perdida. Yo creo que claramente se ha perdido en el sentido de que se perdió la oportunidad, ¿no? Por supuesto que la Argentina, en cualquier aspecto que se la mire, está mejor que en 2001, pero no está mejor que en 1997. Esa es la diferencia. Claro, ¿no? Digamos que cualquier cosa está mejor que 2001, por supuesto, ¿no? Pero pensando en que la Argentina tuvo de repente, se sacó de encima la famosa cuestión de la deuda externa, que fue el drama de todos los gobiernos anteriores, ¿no? Pero no hicimos lo que debíamos con esa ocasión, ¿no? No utilizamos adecuadamente esa oportunidad para saldar todas las cosas que venían de arrastre, desde las más obvias como el transporte. Hoy todo el mundo es perfectamente consciente de que el transporte está peor si cabe, ¿no? Y no porque no se haya enviado dinero, solo que no llegó el dinero, ¿no? O se usó mal, porque me parece que este gobierno, además de problemas de corrupción, tiene grandes problemas de gestión, de hacer las cosas, inclusive cuando se propone hacer las cosas no sabe hacerlas bien, ¿no? Y se le escapan de las manos, ¿no? Y está siempre respondiendo de manera urgente. Ahora digo, Luis Alberto Néstor, ¿cómo puede ser que el siglo XX nos haya marcado de una manera tan positiva? O sea, basta recorrer no tanto tan histórico, pero sí el importante abanico de trascendencia de personas, premios Nobel, etcétera, etcétera, y este principio del siglo XXI no se encuentre así. Bueno, yo coincido con usted en que buena parte del siglo XX fue buena o muy buena para la Argentina, y yo creo que ese bueno o muy bueno nos lleva hasta la década del 70, quizás hasta la última dictadura militar, pero también los años anteriores, ¿no? Y una de las cosas espectaculares de la Argentina era su capacidad para promover gente talentosa, ¿no? Más allá de diferencias sociales, de origen, es decir, gente de origen muy, muy humilde encontraba la oportunidad para desplegar sus talentos, ¿no? El padre de Favaloro era un artesano, ¿no? Y su hijo llegó a ser una eminencia en su... ¿no? Y no es un caso singular, ¿no es cierto? La Argentina sigue hoy produciendo gente muy buena, solo que se va, ¿no? Ahora, qué increíble, ¿no? Porque apenas se lo recordó a Favaloro. Hace poquitos días, ¿no? Sí. Recordábamos de él, de la muerte. Apenas se lo recordó. Es increíble. Pero apenas se habló de la muerte también de Froilán González. O sea que fueron personajes relevantes, bueno, además está decirlo, en un ámbito como en otro del siglo XX. Y el siglo XXI ni los reconoce. No, efectivamente. Sí, bueno, ahí hay otros problemas más generales de cultura, que es que me parece que en todo el mundo se da esto de vivir el presente y olvidarse del pasado inmediato, ¿no? Hay mucho presentismo, pero eso es un mal generalizado, ¿no? Y José Froilán González, bueno, fue uno de los ídolos de mi infancia, así que me gustó mucho el recuerdo, ¿no? Seguro. Luis Alberto, ¿puede ser que se dejó de lado lo que era también en el siglo XX, esto que era individuo ciudadano y articular en esto?
Es que sí, ¿no? Lo que pasa es que los individuos ciudadanos no salen espontáneamente, se cultivan, ¿no? Y no es fácil que se cultiven, Se ¿cierto? cultivan. Se cultivan, claro, bueno, y ahí está el papel de la escuela en primer lugar, ¿no? La escuela fue una herramienta fundamental de la buena Argentina, ¿no? Y la declinación de la escuela me parece que arrastra consigo la declinación de muchas de estas cosas, ¿no es cierto? O sea que la Argentina tuvo un Estado capaz de tener un sistema educativo que era de los mejores del mundo, ¿no? Cuando yo estudié, yo hice mi secundario en el pueblo, en la ciudad donde vivía, en Adrogué, y era un secundario excelente, excelente, ¿no? Tan bueno como cualquier otro de cualquier otro lugar, ¿no? Y a mis padres ni se les pasó por la cabeza que yo tuviera que ir al Nacional Buenos Aires, ¿no? En los 60 la educación secundaria tenía ese buen nivel que hoy solo se encuentra en algunos colegios que se puede contar con los dedos de la mano, ¿no? Uh-huh. Me hace acordar a lo que me dijo un jurista no hace tanto tiempo que tomé como propio, que uno cuando quiere destruir una nación no hace falta hablar de independencia de poderes, constitución nacional, etcétera, etcétera, sino pararse en golpear, digo, ¿no? Lo que es la educación y la falta de credibilidad en la justicia. Y me quedé pensando en esto, ¿no? Sí. Digo, cómo se golpea con dos armas solamente, cómo se destruye toda una... Absolutamente, absolutamente. Y las dos cosas tienen que ver con esto del Estado. Es decir, el Estado Seguro, incluye la educación, totalmente de acuerdo. incluye la justicia, ¿no? De modo que la erosión se va desarrollando por todos los costados, ¿no? Uh-huh. Ahora, recordemos que el tema de la justicia, por ejemplo, me parece que tiene un golpe muy, muy fuerte durante la dictadura, ¿no? Porque es un Estado que por definición va por un camino distinto del de la justicia, ¿no? Y tanto en la justicia como en la policía, mi impresión es que, sobre todo en la policía, ¿no? Que fue muy difícil recuperarse de lo que fue la erosión durante la dictadura. Muy difícil recuperar. Muy difícil, sí. La policía, claramente, la policía bonaerense nunca logró superar la corrupción que se instaló desde que participó en la represión, ¿no? Y cambian y remueven los mandos y sigue brotando de abajo, ¿no? Sí, sí. Terrible. Luis Alberto Romero, gracias por estos minutitos y por pensar un poquito en la historia y ver, ¿no? Desde la historia cómo proyectar. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pausa.